Vamos a ver. Acá nos dan el conjunto A, ¿verdad? Y la función que está definida de partes de A hasta partes de A. Entonces, la función es de esta manera. Entonces, nos dicen, el dominio es partes de A y va a llegar hacia el mismo conjunto, ¿verdad? Entonces, los dos conjuntos van a ser iguales. Después, para las relaciones de la función, me dan que f de m es igual a m unido con 2. Entonces, se supone que m va a ser un conjunto que está aquí en el dominio. Entonces, cualquiera de estos conjuntos va a ser m. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Bueno, por la función, si yo tomo cualquiera de esos conjuntos, digamos, si yo tomara el conjunto de 1, ¿verdad? Yo tengo conjunto de 1. A él le voy a aplicar la unión y lo voy a unir con 2. Esto lo que me va a devolver es f de m. Es decir, un conjunto, digamos que f de m es igual a n. Le puse m. Igual a n. Entonces, ese n va a ser un elemento que va a estar aquí en el conjunto de llegada, ¿verdad? Entonces, teniendo la función de esta manera, ¿verdad? Yo aquí lo que estoy sustituyendo es que m, ¿verdad? Sea 1. Entonces, en ese caso, voy a decir n, ¿verdad? Ya sustituyendo el f de m, n va a ser igual a la unión de estos dos elementos. Entonces, ¿cómo es la unión? En la unión de dos conjuntos, yo lo que hago es hacer un solo conjunto con todos los elementos que tienen ellos. Entonces, n va a ser 1,2. Entonces, ¿qué me quiere decir esto? En la relación que yo estoy haciendo, el conjunto de 1 que está aquí se relaciona con el conjunto 1,2 que está aquí, ¿verdad? Entonces, esa va a ser la relación que va a tener el conjunto de 1. Y de esta forma, ¿verdad? Haciendo la unión de 2 para cualquiera de los elementos, es que podemos sacar las relaciones que van a haber. Entonces, por ejemplo, para conjunto vacío, si yo conjunto vacío le uno al conjunto de 2, me va a dar el conjunto de 2. Entonces, conjunto vacío se relaciona con conjunto de 2. El conjunto de 2, si le uno el conjunto de 2, pues me va a dar 2,2, o sea, va a ser el mismo conjunto. Si yo tengo el mismo elemento repetido en un conjunto, solo se pone una vez. Entonces, esto se relaciona también con el conjunto de 2. El conjunto de 3 le estoy uniendo un 2, entonces me va a quedar como 2,3. Es decir, este de acá. Luego el 1,2 pasa lo mismo que con el conjunto de 2. Como ya tiene el 2, entonces va a quedar el mismo conjunto. Entonces, 1,2 se relaciona con 1,2. 1,3 le estoy uniendo el 2, entonces me queda 1, 2, 3. Y 1, 2, 3 es el conjunto que yo tenía inicialmente, es decir, el A. Entonces, este se va a relacionar con A. 2,3, igualmente le uno el 2, va a quedar el mismo porque ya tiene el elemento 2. Entonces se va a relacionar con el mismo. Y el A, el conjunto A, te va a pasar lo mismo, se va a relacionar con el mismo. Sí, está bien, Priscila, te queda así. Sí, Ok, ya te queda más claro lo de las relaciones. ¿Cómo van? sí, yo creo que sí. Ya entendí. Ok, entonces ya teniendo aquí las relaciones en este grafiquito que hice, con esto me queda más fácil visualizar eh, cuáles van a ser de los valores de lo que me están pidiendo. Entonces, por ejemplo, en el punto A me están pidiendo f de este conjunto, ¿verdad? Entonces eso me va a devolver un conjunto. Recordemos que esta es la imagen directa, ¿verdad? Cuando me piden la imagen de un conjunto, lo que me están pidiendo es la imagen directa, ¿verdad? Entonces tengo que responder con otro conjunto. Entonces, yo lo que tengo que buscar es para el conjunto de 2, 3, ¿con quién se relaciona? Digamos que 2, 2, 3 se relaciona con 2, 3 también. Aquí, ¿verdad? Entonces, aquí sería 2, 3. El 1, 3, dijimos que se relaciona con A.
Y el conjunto vacío se relaciona con el conjunto de 2. Entonces, esa sería la respuesta para esa primera pregunta. ¿Te queda así, Priscila? Y una pregunta, ¿Sí? ¿por qué ahí no se pone el conjunto 3? Como el conjunto 3. Digamos, es que el 2,3 eh, se relaciona ahí con dos Ah, sí, ok, coma ok. tres Ya entendí que estás viendo. Ok, es que vos estás viendo el 2,3 del codominio, ¿verdad? Estás viendo que este se Ah, relaciona con el 2,3 y con el 3. Eso es lo que estás viendo, ¿verdad? Pero recuerda que estamos sacando la función. Esta es la imagen directa, digamos. O sea, es como de este yendo para allá, en este sentido. Entonces, lo que sí, tenés listo. que escribir son los de aquí que se relacionan con el otro. Entonces, el 2,3 de Ujú, este lado solo se relaciona con 2,3. ok. Eso que decís, para lo que sirve es, pero cuando estamos sacando la imagen inversa, La inversa. ajá, Ujú. que es lo que nos piden aquí en el punto 2. En ese caso, si hacemos el análisis de derecha a izquierda, cuando la imagen inversa. Entonces, para la imagen inversa, lo que vamos a tener es, eh, para el conjunto de 2, el conjunto de 2 se relaciona con el conjunto vacío y con el Vacío conjunto de 2. ¿Ves? con dos. Entonces, en este sentido, sí Ujú. vamos a poner los dos elementos, porque ya esa es la imagen inversa, entonces va para el otro lado. Entonces tengo vacío y conjunto de 2. Y luego el de 1, 2, 3, que sería A. Esto se relaciona con 1, 3 y con A. Entonces 1, 3 y con A. Y esa sería la respuesta. ¿Sí te queda así? Sí, Ok, solo eran esas dos cositas. Ujú, ok. pero sí. Entonces estamos con eso. Em, lo de sobreyectividad e inyectividad ya lo vieron. Sí. Entonces podemos hacer la C y la D. Ujú. Ok. Entonces voy a pasar la grabación. Que No. digamos, es... Ok, sí, Sí. dale, explicar la C y la D. Es que, bueno, es sobreyectiva. Bien. No, me preguntan que si es sobreyectiva y no es porque me sobran elementos en el codominio. Entonces, por esa razón es que no es sobreyectiva. Ajá, exactamente. Ujú. Sí, cuando es sobreyectiva, por definición, se supone que el codominio tiene que ser igual al ámbito, ¿verdad? Entonces, el codominio lo que Ajá. se toma es como completamente todos los elementos que pueden haber en el conjunto de llegada. El ámbito son los elementos del conjunto de llegada con los que se relacionan los del dominio. Entonces, para que sea sobreyectiva, el codominio tiene que ser igual al ámbito. Es decir, que no sobren elementos, pero así aquí me están sobrando el conjunto vacío, conjunto de 1, conjunto de 3 y el de 1, 3. Entonces, por eso Ujú. no es sobreyectiva. Y bueno, eso lo justifica uno simplemente diciendo, note que, no sé, el conjunto vacío no se relaciona con nadie, o que está como, no o sea, está como sobrando, digamos, en el ámbito, digamos, o algo así. Bueno, lo justifica con palabras, ahí como pueda. Eh, bueno, eso sí fue un examen escrito. En la D, ¿qué pasa? Que no, tampoco. Ok, ¿por qué? Porque, bueno, yo me las aprendí así. Es que la inyectiva debe salir solo una flecha o ninguna del conjunto, digamos. Entonces, al conjunto de llegada debe llegar solo una flecha, digamos, del conjunto de partida. Y eso no está pasando. Ok, es decir, por ejemplo, aquí Ujú. con el conjunto de 2.
como está llegando conjunto vacío y está llegando conjunto de dos, ¿verdad? Le están llegando dos elementos. Y para que sea inyectiva, eh, no le puede llegar más de un elemento al elemento del ámbito. O sea, solo se puede relacionar con un elemento, digamos, o con ninguno, como decís vos. Entonces, sí, efectivamente, tampoco es inyectiva por eso. Entonces, igualmente, ahí uno justifica que como el conjunto de dos tiene una relación con el conjunto vacío y conjunto de dos, entonces no es inyectiva, porque más de un elemento se relaciona con él. Y verdad que una inyectiva, digamos, pueden sobrar elementos del conjunto de llegada. No hay problema. Sí, no hay problema. Ujú. O sea, digamos, si en este ejemplo fuera que para los elementos que tienen relación se relacionaron solo con uno, ¿verdad? Entonces ahí perfectamente sería inyectiva, aunque estén sobrando elementos. Porque, o sea, lo de que sobren elementos, eso ya es sobre lo de la sobreyectividad, ¿verdad? Que esa es la que te dice que no te pueden sobrar elementos, pero para ser inyectiva sí pueden sobrar. Sí, estamos con esto entonces. Sí. Ok, voy a parar la grabación otra vez. A ver. em, vamos a ver, dice ejercicio. Sean A y B dos conjuntos no vacíos y sea f una función f definida de A en B. Considere las siguientes proposiciones. La primera dice, si Y pertenece a B, entonces existe un X en A tal que Y es igual a f de X. Vamos a ver. Aquí lo que nos están diciendo es, em, si yo tengo un Y en B, ¿verdad? El hecho de que exista ese Y en el conjunto E tiene que implicar que existe por lo menos un X en A que cumpla de que la imagen de X sea Y. Es decir, que tengan una relación. Eso es cierto. ¿Qué opinas vos? ¿Qué piensas de eso? ¿Podría volver a repetir eso? Ok, ok. Voy a ahorrarme esto para hacer la guía. Yo tengo un Y en el conjunto de B, o sea, en el conjunto de llegada, que es este, ¿cierto? Entonces, yo sé que F Ujú. es una función, nada más me dicen que es función. Entonces, obligatoriamente tiene que existir por lo menos un X en A que me cumpla que va a haber una relación entre ellos a partir de la función. Podría ser. Ok, pero obligatoriamente tiene que existirlo. O Ujú. sea, es decir, cualquier Y que yo tome en B tiene Mm. que relacionarse con un elemento de A. No. Entonces, esto es falsa, ¿cierto? Mm. Porque para que sea función, no necesariamente todos tienen que relacionarse. ¿O me equivoco?
¿Sí o no? No, sí. Ok. Digamos, Ujú. una pregunta. Y pertenencia a B, sería verlo como nuestro dominio, digamos, y lo que está, sí, ¿verdad? Ujú. El Y pertenece a Mm, B, es un elemento del ámbito o del codominio. Porque ve que el B es tu conjunto de llegada, ¿cierto? sí, O sea, ustedes dicen que la función f está definida de A en B. Entonces ahí te dicen que B es tu conjunto de llegada. ok, ¿Ves? sí. Ujú. Ok. Entonces esta primera va a ser falsa. Ok. La segunda, lo que dice, lo que dice es que em, creo que son paréntesis cuadrados. F de A está contenido en B. Eso es cierto. Yo hace un ratico lo mencioné. ¿Qué opinas? Pues, sí. Ajá. Porque recuerda que F de a lo que se está refiriendo es a tu rango. Ujú, O sea, esto lo que representa es que todos los elementos de A operados con la función. Entonces esto es el rango, ¿verdad? Porque esto lo que te va a volver es el conjunto de llegada, prácticamente. Pero el B, lo que se refiere es al codominio. Entonces es el conjunto donde están los elementos a los que llegan las relaciones que tiene el conjunto A, ¿verdad? Pero el codominio perfectamente puede ser más grande que el rango, ¿verdad? ujú, Que fue lo que te dije ahora. Entonces, el rango está contenido en el codominio. Puede ser menor que él o puede ser igual, pero está contenido. Y ve que de todas formas aquí nos dan la igualdad, ¿verdad? Que puede ser perfectamente igual. Entonces, esta segunda sí es verdadera. mm, Sí, sí, ok. Vamos a ver la otra. todo claro. Considera el conjunto no vacío B. Ok. B, diferente de vacío. Y B está contenido en los reales. Y me da una función G definida de R hasta B. Y me dicen que G de X es igual a 5X a la 2 más 4. El mayor intervalo posible que puede tomar B para que G sea sobreyectiva, ¿cuál es? Entonces, yo tengo que buscar que G sea sobreyectiva. Entonces, ¿qué fue lo que dijimos que cumple la definición de sobreyectividad? Mm, ahí sería ser lo inverso. Mm, Em, mm, puede ser, creo que sí, mm. pero igual, ¿qué es lo que dice la definición de sobreyectividad?
¿No te acuerdas? Sí, sí, que el ámbito y el condominio deben ser iguales. Ok, sí, eso es lo que me dice la sobreyectividad, pero digamos, la definición, ya como definición matemática, así como para todo y así, ¿cuál sería? Ok. Este, para todo B que pertenece a, a B, existe un A que pertenece a A. B es igual a la función Se me equivoqué. B es igual a f de... de A. Voy a cambiar el B y el A por X y Y, porque ve que aquí la función me lo está dando en términos de X, ¿verdad? Ujú. Entonces, para este caso, el B lo transforma en un Y, ¿verdad? Entonces Y pertenece al conjunto B y tiene que existir un X, a ver, aquí le puse conjunto B. Ese X tiene que pertenecer a los reales, ¿verdad? El X está en el dominio y el dominio aquí me dicen que son los reales. Entonces Y tiene que ser igual a f de X. Ahí, ¿verdad? Entonces, lo que se hace generalmente para la sobreyectividad, de pues era lo que me decías, hay que buscar como si estuviera buscando la función inversa. Entonces, vamos a ver. Si yo hago eso, ¿verdad? Yo de la función, yo tengo y igual a 5x al cuadrado más 4. Entonces, yo aquí lo que busco es despejar esta x, ¿verdad? Entonces, ¿cómo hago eso? Bueno, tengo el 4, lo paso a restar. Esto es igual a 5x a la 2. El 5 lo paso a dividir. Entonces me queda y menos 4 entre 5 es igual a x a la 2. ¿Y cómo quito ese 2 de ahí? Saco raíz. Ok, raíz a ambos lados. Pero como Ujú. yo no sé si mi x es positivo o negativo, yo esto lo tengo que dar como un más menos. Entonces, más menos la raíz de y menos 4 quintos. Esto aquí me está dando como las dos soluciones para la raíz. Para el x, perdón. Entonces, ahora, la pregunta es, el mayor intervalo posible que puede tomar B para que G sea sobreyectiva. Entonces, para que G sea sobreyectiva, em, básicamente lo que yo tengo que hacer es como buscar restricciones. Entonces, ¿qué son mis restricciones? Valores que me hacen que mi respuesta, o sea, que más bien que como que no tenga respuesta, básicamente. Bueno, aquí que se me olvidó, ¿verdad? El G inverso, cambio el X por el G inverso, y esto va a ser más menos raíz de X menos 4 quintos, ¿verdad? Recordando que ahora este X al que pertenece es al B. Entonces, bueno, con respecto a esto, yo sé que yo en una raíz cuadrada no puedo tener un número que sea, uy, algo toqué. Em, un número que sea menor que cero, ¿verdad? Porque si no se va a indefinir la raíz. Y la idea es que el resultado me dé un número real. Entonces, dado ese caso, yo lo que hago es tomar lo que está dentro de la raíz, ¿verdad? Y esto yo digo que tiene que ser mayor o igual que cero. Sí,
Priscila. Eh, sí, solo que podría volver a explicar nada más esto donde aparece, esto dice que no puede ser cero desde ahí. Acá en esto. Ujú, Ok. sí. El detalle es que si vos tenés una raíz con índice par, ¿verdad? En este caso, que es 2, esa raíz, lo que tiene por dentro no puede ser negativo. Si yo tengo aquí -2 y vos evaluas esto en una calculadora, esto no te va a devolver ningún valor real. Eso es un número complejo, ¿verdad? Ajá. A eso me refiero con que se indefine. O sea, se indefine dentro del conjunto de los reales, que es el que estamos trabajando. Y el resultado tiene que ser real porque, digamos, dado que estamos sacando la función inversa, ¿verdad? Recordad que como tenemos que g va de R a B, ahora yo lo que voy a tener es que la g inversa va a ir de B a R, ¿cierto? Entonces, tu resultado tiene que ser un número real, ¿verdad? Ya sacándolo aquí con la función inversa. ¿Sí? Entonces, digamos, ya ahí en la X, el valor tiene que ser mayor que 4. Eso es lo que quiero Sí. determinar con esta desigualdad. Sí, efectivamente, Mm, tiene que ser mayor que 4, pero eso es a lo que voy con la ok, desigualdad. Digamos, o sea, aquí se ve muy fácil, pero puede haber algún otro caso en que sea más difícil verlo. Entonces, de uno lo que hace es esto, darse la condición que tiene de cumplir. Es decir, que todo esto que está dentro de la raíz tiene que ser mayor o igual que 0. ¿Sí? Entonces, yo resolviendo esta desigualdad, el 5 pasa a multiplicar, me va a dar 0. Me queda x menos 4 es mayor o igual que 0. Y ahí despejo la x. Entonces, el menos 4 pasa a sumar al otro lado y me queda que x tiene que ser mayor o igual que 4, ¿verdad? Entonces, ya con esto yo puedo sacar lo que es el rango que va a tener b. ¿Por qué? Porque yo sé que para b los elementos que están en él tienen que ser mayores o iguales que 4, ¿verdad? Estas x lo que representan son los elementos que están en b, ¿cierto? sí. Ok, entonces, como yo sé que x tiene que ser mayor o igual que 4, yo lo que me doy es un conjunto que va a empezar de 4, ¿verdad? Cerrado, porque puede ser igual también, y de 4 hasta más infinito, y el infinito siempre va abierto. Entonces, ese va a ser el rango que me voy a dar, que es el máximo valor que puede tomar ese conjunto B. Sí, queda claro. Sí, Ok. total. Em, Voy a resolver un último ejercicio que me mandó un muchacho ahora, ahí para que le quede en la tutoría. Vamos a ver. Me dan dos proposiciones. Ok, pero ya esto es viejo. Bueno, esto ya es de cuantificadores. Pero bueno, voy a explicarlo para que le quede claro a él. Entonces, me dan dos proposiciones, que para todo x que pertenece a los reales, tiene que existir un y que pertenezca a los naturales, tal que x más y sea mayor que 2. Entonces, en este caso, vamos a ver, los cuantificadores me decían que para todo x tiene que existir un y. Es decir, este y puede variar según sea el x, ¿verdad? O sea, ahí lo que me dicen es que
cualquier valor que yo tome de X va a tener por lo menos un valor Y que va a cumplir la desigualdad que me están dando. Entonces, en este caso, yo lo que hago es tomar la inecuación, ¿verdad? Sería X más Y tiene que ser mayor que 2. Y lo que hago es despejar el Y, que es el valor que necesito, que va a depender del X, ¿verdad? Que es el que necesito que exista para cualquier X. Entonces, yo despejo el Y. Si despejo el Y, bueno, aquí voy a tener dos casos. No, en realidad voy a tener tres casos. Vamos a ver. Bueno, no, mentira, mentira. Estaba pensando con multiplicación. No, con un solo caso sale. Basta con que yo diga que Y tiene que ser mayor que 2 menos X, ¿verdad? Paso el X a restar y entonces el Y va a depender del X. Entonces, dado esto, no importa qué valor yo le dé al X, yo sé que me va a devolver aquí un valor, o más bien un rango, porque es una desigualdad, que me va a dar valores que me van a servir para que se cumpla esa desigualdad. Entonces, por ejemplo, si yo me tomara X igual 4, yo evalúo el 4 acá, y entonces yo puedo decir que Y tiene que ser mayor o igual que 2 menos 4. Es decir, Y tiene que ser mayor que menos 2, ¿verdad? Entonces, mientras que este Y sea mayor que este menos 2, se va a cumplir esa desigualdad. Y como a mí me están preguntando que si el Y existe, entonces efectivamente existe ahí, incluso hay varios valores. Entonces, esta primera proposición es verdadera. La segunda, lo que dice es que para todo A que pertenece a A, existe un B que pertenece a B, tal que cumple que B es igual a 2A más 3. Y me dan, rayos, me dan los conjuntos. Y están bien grandes. Vamos a ver. Se supone que A es menos 3, menos 1, 2, 5, 7 y 11. Y B va a ser menos 3, 1, 5, 7, 11, 15, 17, 25, rayos, y 31. Ok, entonces, básicamente, la idea es la misma. Lo que tengo que hacer es buscar que para cualquiera que yo tome, ¿verdad? Siendo A un valor en este conjunto A, tiene que existir un B en este conjunto B que me va a cumplir esta igualdad. Entonces, bueno, la idea sería la misma, despejar el B, aunque ya aquí el B no lo han despejado. Entonces, yo lo que hago aquí es ir evaluando cada valor de A, porque para eso me están dando el conjunto. Entonces, si B tiene que ser igual a 2A más 3, entonces yo empiezo a evaluar. Si A es menos 3, eso me va a decir que el B tiene que ser 2 por menos 3, eso es menos 6, más 3, eso es menos 3. Menos 3, ¿verdad? Entonces B tiene que ser menos 3. Aquí está, entonces S está cumpliendo. Si A es menos 1, entonces esto me va a dar que B tiene que ser 2 por menos 1, eso es menos 2. Y menos 2 más 3, eso es 1 positivo. Aquí está, entonces ese también cumple. Si A es 2, entonces tengo 2 por 2 son 4, más 3 son 7. Entonces el B tiene que ser 7, que también está aquí. Después, si A
es 5, voy a montarlos todos de una vez. Si A es 5, si A es 7 y si A es 11. Entonces, si A es 5, el valor de B me va a ser 2 por 5, 10, más 3 son 13. ¿Verdad? Eso me da 13. Y aquí en el conjunto B no hay ningún 13. Entonces, este no cumple. Es decir, que para este A de aquí, cuando A es 5, no se está cumpliendo la condición. Y como tiene que ser para todo A, entonces esta segunda proposición es falsa. Y eso sería.